Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos los participantes. Buenas noches, señor. Vamos a iniciar con esta segunda sesión del diplomado asistente en odontología. El día de hoy vamos a ver tres temas. Este es el primer tema, bioseguridad en odontología. Luego vamos a tratar el tema de desinfección. Y por último vamos a tratar el tema de esterilización. Esto es una parte muy, una parte fundamental en el campo de la odontología. Como bien sabemos, el asistente dental está en un contacto con el paciente, ¿verdad? Tiene que asistir al odontólogo en los procedimientos que éste realiza. Y por lo tanto es indispensable e importante que conozca cuáles son los principios de bioseguridad para proteger su salud y para proteger la salud de sus seres queridos. Este es el índice que vamos a tratar. Primero vamos a ver qué es la bioseguridad, el concepto de bioseguridad, luego las precauciones universales, las barreras de protección, precauciones estándar, tipos de instrumental, gestión de desechos, salud ocupacional y la bibliografía. ¿Cuál es el objetivo del tema de este primer tema? El participante del curso identifica las normas relacionadas a la bioseguridad. Va a identificar cuáles son las normas que toda persona en el campo de la salud tiene que tener en cuenta y tiene que acatar que están relacionadas a la bioseguridad. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta, levanten la mano, si no lo hacen llegar mediante chat. Vamos a ver dos conceptos de la bioseguridad. Según el Manual de Bioseguridad y Esterilización, toma como concepto que la bioseguridad es una doctrina del comportamiento, es decir, es una forma de tratar a los pacientes que está relacionada con las actitudes que se debe tener con estos y las conductas, de tal manera que disminuyan el riesgo de sufrir diversas infecciones en el medio laboral. En el campo de la ingeniería, por ejemplo, para tomar un ejemplo, en el campo de la ingeniería existen unas normas de seguridad, que son las normas ISO. En el campo de la salud existen estas normas que se le llaman normas de bioseguridad, que están relacionadas al tema de la salud. Esto es importante conocerlo porque el asistente tiene que saber estas normas para poder desempeñar un correcto trabajo, evitar contaminaciones cruzadas, evitar contaminarse él mismo con diferentes residuos orgánicos, desechos orgánicos o residuos tóxicos para proteger su salud. En toda ocupación, en toda profesión, existen riesgos ocupacionales. En cualquier profesión existen riesgos, pero lo importante es saber cuáles son estas normas para poder reducir los riesgos y poder evitarlos, poder prevenirlos. Ahora vamos a ver este concepto que está relacionado también con la bioseguridad. Es un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, ¿no? Como por ejemplo sangre, saliva, en el caso de la salud bucal, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos de tal manera que podamos desempeñar una actividad segura.
no atentar nosotros mismos contra nuestra propia salud ni contra la salud de los pacientes en un ambiente laboral seguro. ¿Cuál es la recomendación de todo trabajo odontológico, ya sea del odontólogo o del asistente? Toda persona que trabaja en el campo de la odontología, en general en el campo de la salud, debe seguir unas medidas de precaución estándar con el fin de prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que pueden dar origen a accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, en el campo de la salud, en cualquier carrera de salud, va a existir contaminantes, ya llámese sangre, fluidos corporales como la saliva en el campo de la salud bucal y otros riesgos ocupacionales. Entonces, nosotros, como odontólogos y los asistentes que son nuestro apoyo en el trabajo diario, en tratar con los pacientes, debemos tener en cuenta los factores, o mejor dicho, las normas para poder proteger nuestra nuestra salud, para evitar estos riesgos de trabajo. Si bien sabemos, la principal barrera es nuestra piel, es importante tener en cuenta las barreras de protección que ahora vamos a detallar. ¿Cuáles son las medidas básicas de la bioseguridad? Estas normas, las normas de bioseguridad, están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas de fuentes que pueden ser reconocidas o no reconocidas. Es decir, pues puedes saber que una persona está contaminada, tiene algún problema de salud, ¿no? Como hepatitis, otro problema de salud. O también pueden ser no reconocidas, puede ser que la persona diga que está completamente sana o que no sepa, no conozca del problema de salud que padezca, y esto se considera como una fuente no reconocida. ¿Cuáles son estas medidas básicas? Las precauciones universales, las precauciones que tiene que seguir toda persona que esté relacionada con el campo de la salud. El uso de barreras para poder impedir contaminarnos, ¿no? Con residuos biológicos o con las propias como sangre, fluidos o contaminantes del paciente. Y saber manejar los residuos orgánicos, los desechos tóxicos. Como principal norma tenemos la norma de la universalidad. Esta norma indica que debemos tratar a todas las personas, a todos los pacientes como potencialmente contaminantes. Debemos seguir todas las normas de seguridad con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos, con cualquier persona, así sea una persona de nuestra entera confianza. Debemos seguir las normas de la seguridad, de la bioseguridad. No porque sea un amigo cercano, una amiga cercana, un familiar cercano, vamos a dejar de lado estas normas que nosotros debemos seguir. O si vemos a un paciente que se puede mostrar completamente sano, es igual de esa forma se tiene que seguir, de igual forma se tiene que seguir las normas de la bioseguridad, es mejor dicho, la universalidad. El uso de barreras comprende el concepto de evitar la exposición directa a la sangre y a los otros fluidos corporales biológicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de las barreras de protección, como ven en esta imagen, ¿no? Los gafas de protección, mascarilla, guantes, el mandil. En el tiempo de la pandemia del COVID-19, el mameluco desechable. El manejo de residuos. Es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención
de los pacientes. En todo ambiente, ya sea clínico o hospitalario, se necesita manejar los residuos de una forma adecuada. No se puede desechar los residuos biológicos o contaminados en un lugar donde se desechan los residuos comunes. Tiene que tener un tratamiento para la eliminación de estos residuos biológicos. Vamos a ver algunas normas generales de la bioseguridad. En odontología, nosotros en el consultorio odontológico debemos de tener un frigobar, ¿no? Y en ese frigobar es para guardar solamente los productos o los materiales que necesitan estar refrigerados. No se debe guardar otro tipo de materiales, otro tipo de sustancias, como por ejemplo bebidas en ese frigobar. Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación en los sitios de trabajo deben ser confortables. Es decir, se debe tener un consultorio confortable para el paciente. Manejar todo paciente como potencialmente riesgoso. Esto está relacionado con la norma de la universalidad. Tratar a todo paciente como potencialmente riesgoso. Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de tratar al paciente, antes y después de asistir al odontólogo de cada procedimiento. Utilizar de forma sistemática guantes de látex en procedimientos que lleven la manipulación con elementos biológicos o químicos. Y cuando se maneje el instrumental o equipo contaminado en la atención de pacientes. El asistente en odontología tiene que tener en cuenta que para asistir al odontólogo tiene que colocarse los implementos de barrera, ¿no? Como son el gorro descartable, como la mascarilla, los guantes, para poder asistir al odontólogo, ¿verdad? Utilizar un par de guantes en cada procedimiento. No manipular con las manos enguantadas diferentes artículos, como por ejemplo, no se puede manipular con las manos con guantes, otros implementos, como por ejemplo, abrir las puertas con los guantes o coger el bolso o la mochila con los guantes. Se tiene que retirar los guantes para poder coger o eh, tener poder tener acceso a otra cosa. Normas generales de la bioseguridad. Seguimos el uso de las mascarillas, gafas, gorra y mandil durante los procedimientos. Esto está relacionado con las barreras de protección que debemos tener. Mantener la ropa de trabajo y los implementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo en un ambiente de trabajo clínico se debe tener la ropa en correcto aseo, ¿no? Eso también es importante como una norma de bioseguridad, como algo que indica que nosotros estamos trabajando de una forma limpia. Cuando el personal de salud presente, ya sea en su piel o se lastime la piel, tenga laceraciones, quemaduras, dermatitis, se debe proteger esa lesión, ¿no? Con una gasa, con un esparadrapo, para evitar el contacto con cualquier material contaminado directamente a la herida que tuviera esta persona. Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Mantener actualizado el esquema de vacunación del Ministerio de Salud. Las mujeres embarazadas deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales, sobre todo en lo que está relacionado con la toma de radiografías,
Los objetos cortopunzantes deben ser manejados con estricta precaución. Se les coloca un guardián que se le llama a un contenedor para ya sea para agujas, jeringas, bisturís o todo elemento cortopunzante. Y realizar la desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final de cada procedimiento. Precauciones estándar. Son las precauciones básicas para controlar una infección que pudieran adquirir a través de las diferentes vías de entrada durante la ejecución de actividades y procedimientos cotidianos. Las precauciones estándar básicamente se refiere a lo siguiente: a la higiene o lavado de manos, que es una medida económica, sencilla, eficaz, y nosotros la hemos visto eh, con mayor importancia cuando llegó la pandemia del COVID-19. Nos decían, nos indicaban el Ministerio de Salud que debemos lavarnos las manos, ¿no? Es una medida de vital importancia. Según la OMS, esta práctica debe ser tenida en cuenta por todo profesional o dispensador de un servicio sanitario, una atención sanitaria en salud. Los 5 momentos para la higiene de manos. Esto está relacionado al trabajo del odontólogo. En relación al asistente podemos recabar, no podemos nosotros visualizar que debemos de lavarnos las manos, el odontólogo y el asistente, antes de tocar al paciente. Es decir, cuando llegamos al consultorio, a la clínica, al lugar donde trabajamos, al llegar tenemos que lavarnos las manos porque estamos, ¿no?, en contacto, en contaminación con dinero, con diferentes, la perilla de la puerta, por ejemplo, y diferentes materiales contaminados que podamos nosotros tocar en la calle. Por eso, al llegar a un consultorio, a una clínica, debemos de lavarnos las manos. Antes de realizar una tarea o limpia séptica, eso quiere decir cuando vamos a limpiar el instrumental o el equipo o lo que corresponde a la unidad odontológica, se debe de lavarse las manos también. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, ¿no? Por ejemplo, si ha habido alguna salpicadura o los guantes de repente no estaban muy bien puestos, o de repente los guantes se rompieron y ha habido contaminación de la piel con líquidos o fluidos corporales, también se tiene que lavar las manos. Después de tocar al paciente, y después del contacto con el entorno del paciente. Ahora, estos son los momentos, cómo lavarse las manos, los momentos. Todo procedimiento de lavado de manos debe durar entre 40 a 60 segundos, ¿no? Primero existe un proceso para lavarse las manos, un proceso que hay que seguirlo paso a paso, ¿no? Primero, nosotros tenemos que tener agua corriente, es decir, tiene que haber agua corriente, agua potable, ¿no? Abrimos la llave del caño, dejamos caer un chorro de agua y ahí comenzamos a mojarnos las manos, ¿verdad? Luego cogemos jabón. Acá tengo un alcohol gel para poder indicarle, pero quiero que ustedes ahí en donde estén, si están de repente en sus casas, en algún lugar, que hagan este procedimiento conmigo para que se les pueda ustedes entenderlo mejor, ¿verdad? Entonces cogemos en la palma de la mano, cogemos el jabón, ¿ya? Y nos frotamos las palmas de las manos entre sí, ¿ya? Ese es el paso 2, las palmas de las manos entre sí, ¿verdad? Palma con palma. Luego frotamos, cogemos nuestra mano derecha y frotamos con la palma de la mano derecha el dorso de la mano izquierda.
y viceversa, y viceversa. Luego, entrelazamos los dedos. Ese es el paso 4. Luego frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta y así viceversa también. El paso 6, hacemos el movimiento de rotación del pulgar y la otra mano también y frotamos las puntas de los dedos para limpiar las uñas. Ese es el paso 7, viceversa. Luego nos enjuagamos las manos y nos secamos con una toalla desechable. Y con esa misma toalla desechable vamos a cerrar el grifo de agua. Y ahí nuestras manos están seguras. Son diferentes pasos, es un proceso que hay que seguir, pero es muy sencillo de aplicar. Esto de acá es un esquema, cómo desinfectarnos las manos. Para desinfectarnos las manos, nosotros usamos el alcohol gel. Y este proceso de desinfección de manos dura entre 20 a 30 segundos. Depositamos en la palma de la mano una dosis del producto, ¿no? Del alcohol gel. Depositamos entonces en la palma de las manos. Son los mismos pasos, ¿verdad? Frotamos las palmas de las manos, los dedos entrelazados. Frotamos las palmas de las manos, luego el dorso de la mano derecha, la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Frotamos los dedos entrelazados, luego el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta y viceversa, y de ahí rotación de los pulgares y luego hacemos movimientos circulares para limpiar las uñas. Y de esa forma nuestras manos están seguras. Equipo de protección personal. El propósito de los elementos de protección personal, también llamado EPP, es prevenir el contacto con el agente infeccioso. Como vemos en la imagen, ¿no? Esta persona tiene su EPP, equipo de protección personal, su mameluco, protectoras, el gorro, si no tiene, si no viene este mameluco con un gorro incorporado, tendría que utilizar una cofia descartable, los guantes, ya. Incluso acá faltaría el protector facial. Este equipo de protección personal nos ayuda a nosotros a evitar la contaminación directa. Es como una barrera de protección para nosotros, para evitar contagiarnos de diferentes enfermedades. Otro equipo de protección personal son los guantes. Los guantes se debe utilizar al manipular sangre y otros fluidos corporales, piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre, punciones venosas, procedimientos quirúrgicos y para la limpieza y desinfección. La mascarilla, gafas y protector facial es prevenir la exposición de las membranas mucosas, boca, nariz y los ojos a líquidos potencialmente infecciosos o químicos, ¿no? Como vemos en la imagen, esta persona tiene la mascarilla, las gafas, el protector facial, de tal manera que va a proteger las membranas mucosas, ya sea de su nariz, de su boca, de sus ojos, a líquidos que son potencialmente patógenos, que son potencialmente dañinos para la salud. El gorro es una barrera efectiva contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre y otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello, ¿no? Una persona que está usando su gorro, ya sea
un gorro descartable o un gorro con una tela antifluido es lo más recomendable, si es de tela, una tela que sea antifluido para evitar que las gotitas de aspersión, ya sea de saliva, ya sea de sangre o diferentes fluidos, puedan pegarse o adherirse al cabello del asistente dental, del odontólogo. El mandil va a proteger al personal de salud durante las actividades que pueden generar salpicaduras o líquidos pulverizables de sangre y otros líquidos biológicos. Nosotros, los odontólogos, usamos una máquina, ¿no? Esa máquina se llama unidad dental. Esta unidad dental está compuesta por una compresora, por un sillón dental y funciona con aire y funciona con aire y agua. Entonces, para que esa máquina funcione se necesita de una compresora de aire y mediante unas mangueras ya sea de aire y de agua, va a pasar hasta un instrumento que se le llama jeringa triple. También tenemos el micromotor, la pieza de mano. Entonces, al ser estos instrumentos activados con aire y con agua, va a hacer que estos fluidos que están en la cavidad bucal, como saliva, como sangre, se dispersen en todo el consultorio. Y es por eso que debemos protegernos, ¿no? Ya he mencionado uso de guantes, mascarilla, gorro, protector facial y el mandil. El mandil puede ser un mandil descartable, desechable, de un solo uso, o también puede ser un mandil de tela antifluido, que se tiene que esterilizar si se va a hacer algún procedimiento quirúrgico y se tiene que tener un tratamiento especial, ¿no? Un lavado especial aparte, ¿no? Con la ropa que nosotros utilizamos diariamente, sino un lavado aparte. Es importante tener en cuenta porque a veces no lo mencionan y ocurre problemas. La bata quirúrgica, como ustedes ven en la imagen, esta bata es utilizada para procedimientos quirúrgicos. Es una bata que ya viene esterilizada, antiséptica, y lo usan en el campo quirúrgico, en odontología cuando se va a hacer alguna cirugía de mayor importancia, como una extracción de un quiste, una extracción de una tercera molar impactada, por ejemplo. El calzado. Los pies deben estar completamente cubiertos. No se puede asistir a un consultorio con sandalias o con algunos zapatos que dejen los pies al descubierto. Se tiene que cubrir completamente los pies para evitar heridas, para evitar resbalones, para evitar contaminarse con este material potencialmente dañino. Y lo más recomendable es usar o los zapatos tipo mocasín blancos o si no unas zapatillas completamente blancas, porque también hay zapatillas que tienen algún distintivo, un color, pero lo más recomendable es utilizar zapatillas completamente blancas. El uniforme también debe ser de tela liviana, de un material antifluido, que le dé confort al asistente para que pueda realizar sus trabajos, que sirva como barrera de protección, ¿no? Como ven en la imagen, se ve, esta es una tela antifluido, tiene que ser un uniforme de una tela liviana, que no sea una tela pesada, sino una tela que le dé comodidad a la persona que lo esté usando. El equipo de protección para el paciente, ¿no? El odontólogo se tiene que proteger, como ya lo he mencionado, y al paciente también se le debe proteger.
Debe usar sus gafas de protección el paciente. Debe usar su babero, como ven en la imagen, para evitar contaminaciones con aerosoles en su ropa del paciente. Incluso debe usar una cofia descartable para aquellas personas que tienen el cabello largo. Ahora vamos a tratar los tipos de instrumental. En odontología existen tres tipos de instrumental. Tenemos a los elementos críticos, a los elementos no críticos y a los semicríticos. ¿Cuáles son estos elementos críticos? Son instrumentos que son utilizados para penetrar en el tejido blando o hueso. Siempre deben ser esterilizados mediante calor, como por ejemplo instrumentos quirúrgicos, instrumentos que están en contacto con sangre, instrumentos, por ejemplo, las puntas de ultrasonido, las limas de endodoncia. Todos estos instrumentos siempre deben ser esterilizados mediante calor. ¿Cuáles son los elementos semicríticos? Aquellos que entran en contacto con la mucosa, membranas o piel no intacta. También deben ser esterilizados mediante calor, como por ejemplo los espejos bucales que están en contacto con la mucosa del paciente. Cubetas de impresión también deben ser esterilizadas. Estos elementos semicríticos están en contacto con la saliva y los elementos críticos están en contacto con sangre, como los elementos quirúrgicos o instrumentos quirúrgicos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de instrumental no críticos? Son aquellos que solo contactan con la piel intacta. Se debe realizar una desinfección con un desinfectante adecuado. La protección de estas superficies con barreras desechables podría ser una alternativa. En esta imagen, ¿cuáles son los elementos no críticos? Como por ejemplo el sillón donde está el paciente, ¿verdad? Donde se recuesta el paciente. Como por ejemplo esta zona de acá, ¿verdad? La escupidera, todo este grupo hídrico que ven acá, donde se coloca el vasito con agua para que el paciente se enjuague. Esto viene a ser elementos no críticos que deben ser desinfectados con un desinfectante apropiado. Gestión de desechos. Los desechos comunes son aquellos que no son un riesgo para la salud. Como por ejemplo tenemos a los restos de la preparación de alimentos, los cartones y empaques del instrumental o las medicinas, las recetas, papeles, envases de alimentos, envases de bebidas, todos estos desechos que normalmente se producen en el hogar son desechos comunes, no es un riesgo, no constituyen un riesgo para la salud o al ambiente. Ahora, ¿cuáles son los desechos peligrosos? Tienen la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos, productos químicos, tóxicos, restos de medicamentos, material radiactivo y objetos que pueden perforar y cortar. Estos desechos peligrosos, como observan en la imagen, son todos los objetos cortopunzantes que están contaminados con sangre, con saliva, o elementos radiactivos también, o restos de medicamentos. Los desechos especiales se subdividen en infecciosos y especiales. Estos desechos que están contaminados o que son peligrosos se subdividen en infecciosos y especiales. ¿Cuáles son los infecciosos? Dentro de los infecciosos se consideran a los que están contaminados con sangre o cultivos u otros materiales de laboratorio, como por ejemplo los bisturís, hojas de bisturí o agujas, ¿verdad? O los restos de biopsia o aquellos que son generados durante las curaciones y cirugías. Ahora, ¿cuáles son los especiales? Son aquellos que constituyen un riesgo, pero no de material biológico, como por ejemplo desechos de medicamentos, residuos de productos químicos,
los materiales radiactivos, el mercurio de los termómetros, las pilas y las baterías. En el campo de la odontología es un desecho especial, por ejemplo, los líquidos, ¿no? De revelador, de fijador, para tomar radiografías. Los objetos cortopunzantes inmediatamente después de ser utilizados se deben desechar en este depósito que se le denomina guardián. Este depósito es un contenedor de plástico duro o metal con una tapa de metal o una tapa plástica con una abertura a manera de alcancía que impide la introducción de las manos. Todo lo que es cortopunzante, bisturís, agujas, se deben de desechar en este contenedor que es apropiado para este tipo de desechos. Ahora, hay unas recomendaciones para evitar infecciones transmisibles que están relacionadas a la salud ocupacional, que son las vacunas, prevención de accidentes ocupacionales, manejo de accidentes ocupacionales, que vamos a ver acá. Todo personal de salud, todo personal de salud, el asistente odontológico, el cirujano dentista, los enfermeros, los médicos, deben tener su dosis actualizada de la vacuna contra la hepatitis B. ¿En qué consiste esta dosis? Son 3 dosis subcutáneas, una cada mes. Por ejemplo, si yo deseo vacunarme, ¿no? Un ejemplo, si tuviera yo que vacunarme contra la hepatitis B, si no estuviera vacunada contra la hepatitis B, me coloco una dosis este mes, en el mes de octubre, ¿verdad? Noviembre, diciembre. 3 dosis subcutánea, una cada mes. ¿Y cuáles serían los refuerzos? Una al año, o sea, una vez, un refuerzo, el primer refuerzo al año, y el otro refuerzo, el segundo refuerzo, a los 5 años. Muy bien. ¿Está entendible hasta ahora? Me comunica en el chat. ¿Está comprensible este tema? Hasta ahora me comunica en el chat para avanzar. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces vamos a avanzar. La prevención de accidentes ocupacionales. Esto ocurre sobre todo cuando el operador, el asistente se distrae, ¿no? Cuando se trabaja a veces con rapidez, sin la debida precaución que se debe tener al tratar al paciente. Como por ejemplo, cuando vamos a sacar la aguja de la jeringa cárpule, a veces no se tiene el suficiente cuidado y nos podemos hincar con esa aguja. Pero sobre todo ocurre cuando hay una distracción, ¿no? Cuando no se utiliza una buena técnica para este procedimiento. Como por ejemplo, cuando al utilizar los guardianes no se desecha debidamente o correctamente la aguja y no se puede hincar con esas agujas que ya están contaminadas dentro de los guardianes. Por activar el material rotatorio, también podemos o lesionar al paciente o lesionarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es importante que en el campo de la odontología se tenga un cuidado especial para tratar al paciente. Pero estos riesgos ocupacionales, como en cualquier trabajo, en cualquier profesión, existen, ¿verdad? Ya sea un ingeniero, ya sea un profesor, ya sea en cualquier ocupación, en cualquier profesión, siempre van a existir riesgos, pero lo importante es saber controlar y prevenir estos riesgos que pudieran ocurrir en el lugar de trabajo, ¿verdad?
Entonces, cuando ocurre una exposición de la piel y de las mucosas, se debe lavar con abundante agua esa zona. Si, por ejemplo, una persona que está ayudando al odontólogo al retirar la aguja de la jeringa cárpule se ha lesionado o se ha hincado con esta aguja, se debe lavar esta zona de la mano con agua y jabón, no frotar con esponja para evitar laceraciones. Si hay una exposición en la boca, enjuagar con la boca y enjuagarse la boca y escupir. Y cualquier incidente de exposición ocupacional o sangre, incluyendo la saliva, sin importar si la sangre es visible, debe ser evaluado por el médico ocupacional. Entonces, estos son algunas recomendaciones que se debe seguir en caso ocurra eh, esta, este problema, ¿no? Si nos pinchamos con algún objeto cortopunzante que ya está contaminado con algún fluido corporal. Primero, mantener la calma, suspender el tratamiento, desechar el instrumento en un contenedor rígido a riesgo biológico, promover, ¿no? Apretar para liberar el sangrado, lavar con abundante agua, evitar usar esponja con abundante agua y jabón, limpiar con agua las salpicaduras que le hayan caído a la nariz o la boca o a la piel. Si sus ojos fueran afectados, lavar con agua limpia, solución salina u otra solución estéril. Y avisar al médico ocupacional para que se tome las medidas preventivas. Pueden ser vacuna u otro tipo de medidas que lo sugiera el médico ocupacional. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla llegar mediante el chat. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Ujú. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que es la desinfección del material odontológico. Desinfección del material odontológico. Vamos a ver qué es la limpieza, qué es la desinfección, los niveles de desinfección, los agentes desinfectantes, empaquetado de instrumental y bibliografía. ¿Cuál es el objetivo? El participante del diplomado comprende las diferencias de limpieza y desinfección. Asimismo, los agentes desinfectantes más comunes. Dice Lady.
Si una persona se hace un puente y va a quedar definitivo, o sea, un puente fijo, ¿habrá algún tipo de limpieza especial que tendría que hacerse regularmente o solo cepillarse? Una limpieza especial, ¿no? Como una limpieza que rutinariamente se hace cualquier persona. Es lo básico, ¿no? Su utilización de un adecuado cepillo, un cepillo adecuado para hacerse su correcta higiene, su correcta limpieza, cepillado, una pasta dental apropiada, dependiendo de lo que tiene, ¿no? El paciente, o sea, según lo que se observa, ¿no? Y utilizarse un enjuagatorio bucal y la cera dental. Básicamente es lo mismo que toda persona debe utilizar, pero considerando que al tener un puente debe tener una mayor higiene, un mayor aseo. Bien, ahora vamos a ver este tema que vamos a tratar acerca de la desinfección. Entonces, ya hemos hablado, nosotros hemos hablado de los elementos o las normas de bioseguridad. Ya sabemos que las normas de bioseguridad debemos seguirlas correctamente en todos los pacientes, con todos los pacientes, que hay unas barreras de protección que debemos utilizar, que son nuestros guantes, nuestra mascarilla, el gorro, las gafas protectoras, el mandil, ¿verdad? También hemos hablado de los elementos críticos, semicríticos, no críticos y el desecho de los materiales contaminados, que pueden ser materiales o elementos contaminados con residuos biológicos o también aquellos que son especiales, ¿no? Que son como desechos de productos químicos. Bien, ahora vamos a hablar el tema de la desinfección, la limpieza. La limpieza es el primer paso necesario de cualquier proceso de desinfección. Se define como la acción de arrastre, es decir, la limpieza viene antes de la desinfección. Es cuando, por ejemplo, se utiliza un espejo bucal con un paciente o se utiliza unas fresas con el paciente o algún otro elemento. Primero, lo que se tiene que realizar con este instrumental es la limpieza, ¿verdad? Limpiar este instrumental con, con una escobilla, con un detergente enzimático, limpiar mediante la acción de arrastre este instrumental. Si esta superficie, si este espejo, si este material quirúrgico no se limpia primero, si no se retira adecuadamente los restos de saliva, de sangre, entonces no va a ser efectivo el proceso de desinfección y el proceso de esterilización. No va a haber una esterilización correcta si nosotros no limpiamos correctamente este instrumental. Ahora, después de la limpieza viene la desinfección. La desinfección es un proceso físico o químico que extermina o destruye la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, excepto las esporas, a través de sustancias químicas y agentes físicos para obtener una mejor calidad microbiológica. La desinfección, entonces, es el proceso de inmersión de estos elementos que están contaminados para lograr eliminar los residuos, o mejor dicho, los microorganismos patógenos, excepto las esporas. Entonces, vamos a ver cuáles son los niveles de desinfección. Tenemos la desinfección de alto nivel. Esta desinfección destruye bacterias vegetativas, bacilo tuberculoso, hongos y virus con excepción de las esporas. Es aplicable para los instrumentos que entran en contacto con las membranas mucosas intactas, por ejemplo, el instrumental de uso odontológico,
¿verdad? Como por ejemplo los forceps, como por ejemplo las limas de endodoncia, los espejos bucales también. ¿Cuáles son estos líquidos que se utilizan en este proceso de desinfección? Tenemos el principal líquido, y es importante tenerlo en cuenta, que es el glutaraldehído. Es lo básico que nosotros en un consultorio odontológico debemos tener, el glutaraldehído. Es un elemento que está comprobado que produce una adecuada desinfección. Como ya habíamos dicho, la desinfección es el proceso de inmersión, el proceso de remojo de este instrumental en este líquido. También hay otros, pero son menos utilizados, como el peróxido de hidrógeno, el peróxido de hidrógeno con ácido paracético, el ortofaldehído. Ahora, ¿cuál es la desinfección de nivel intermedio? Esta inactiva Mycobacterium tuberculosis o tuberculosos, que es significativamente más resistente a los germicidas acuosos que las demás bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y la mayoría de los hongos, pero acá tampoco destruye las esporas. ¿Cuáles son estos? Los compuestos colorados, ¿no? Productos de amonio cuaternario, compuestos con alcohol, compuestos fenólicos, bromuros, iodóforos. La desinfección de bajo nivel es aquella que no destruye las esporas, bacilos tuberculosos ni virus. ¿Verdad? Se utiliza para, por ejemplo, desinfectar el sillón dental o los elementos para poder manipularlo, ¿no? Como la mesa de control, por ejemplo. Estos son los compuestos de amonio cuaternario, algunos compuestos fenólicos y algunos iodóforos. Ahora, los agentes desinfectantes, como ya habíamos dicho, el detergente enzimático para realizar la limpieza, el alcohol, hipoclorito de sodio, glutaraldehído, formaldehído, fenólicos, amonio cuaternario. El detergente enzimático, este es un buen detergente enzimático que se llama, su nombre comercial es Bonsime. Es un detergente multienzimático y polienzimático, compatible para la limpieza de toda clase de material plástico, todo material que se utilice en odontología, porque utilizamos material de plástico, de caucho, de acero, vidrios, metales. Este detergente enzimático se utiliza para el proceso de prelavado y lavado, es decir, el arrastre de todas estas partículas de material orgánico. Se diluye de acuerdo a las indicaciones que viene acá en este empaque, vienen sus indicaciones. Se recomienda usar el producto diluido por 1 minuto como mínimo y no reutilizar ni almacenar por un tiempo mayor a 8 horas. Eso quiere decir que si utilizamos el producto, no lo debemos dejar en la bandejita donde vamos a nosotros a realizar el lavado de este instrumental hasta el día siguiente. Si no, se tiene que hacer un cambio. Incluso dura 8 horas, ¿verdad? Y luego vamos a ver el glutaraldehído. Este glutaraldehído es un producto para la desinfección de amplio espectro, ya que posee un alto nivel desinfectante. Va a ser efectivo contra bacterias gram positivas, gram negativas, bacilos, hongos y virus. La gran desventaja de este producto es su nivel de toxicidad. Puede ser irritante para las mucosas, sistema respiratorio y la piel. ¿Cuáles son las precauciones de usar
este producto, el glutaraldehído. Se tiene que trabajar en un ambiente ventilado, utilizando todos los implementos de bioseguridad, lentes protectores, guantes, delantal, mascarilla. La solución de glutaraldehído al 2% activada utiliza para esterilizar o desinfectar debe descartarse a los 14 o 28 días. Es decir, este glutaraldehído una vez activado, porque viene acá con este activador, que es un polvito que se le echa a este frasco, y una vez activado dura 28, 14 o 28 días, depende de lo que diga acá las indicaciones. Nunca debe superar ese tiempo establecido. Y este envase se debe de guardar completamente tapado. Ahora vamos a ver este video que está relacionado al glutaraldehído. Otro producto que se utiliza para la desinfección también es el alcohol. Los alcoholes, como el etanol o alcohol etílico, alcohol isopropílico, son compuestos orgánicos del agua empleados desde hace muchos años en la medicina como antiséptico y desinfectante. El alcohol posee la capacidad de destruir la cápside que rodea algunos virus. Entre ellos se encuentra el coronavirus, ¿no? En el tiempo de la pandemia, nosotros utilizamos el alcohol o el alcohol gel para poder desinfectarnos las manos. Pero el alcohol no se utiliza como desinfectante de los elementos o instrumentos que están contaminados con material biológico. Hipoclorito de sodio, bien conocido como la lejía, es una sal formada por la unión de ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio. Posee un amplio efecto contra bacterias, esporas, hongos y virus, incluyendo los coronavirus. Su mecanismo de acción se basa en su capacidad de oxidar e hidrolizar las proteínas celulares. El hipoclorito de sodio se utiliza sobre todo para la desinfección de la escupidera, para la desinfección de los instrumentos o de la bandeja de control, pero teniendo un especial cuidado para hacer su reconstitución. Para obtener un litro a una concentración del 1%, existen dos formas. Primero se tiene que medir una parte de lejía doméstica y agregar 4 partes de agua destilada. Eso quiere decir 1:4, ¿verdad? Existe otro método también en donde se mide 200 centímetros cúbicos de lejía doméstica que se puede utilizar para esto esta jeringa que viene hasta 100 mililitros y se tiene que medir dos de esas jeringas, ¿no? 200 centímetros cúbicos de lejía doméstica. Y eso se coloca en un recipiente. Luego se tiene que medir 800 centímetros cúbicos de agua destilada para obtener un litro de hipoclorito de sodio al 1%. Con esta jarra medidora se tiene que medir 800, ¿no? Esta indica 800 centímetros cúbicos.
de agua, de agua destilada para obtener esa concentración. Ahora, para obtener la concentración al 0,5% existen dos formas igualmente. Medir una parte de lejía doméstica y agregar 9 partes de agua destilada, o medir 100 centímetros cúbicos en esta jeringa, 100 centímetros cúbicos, y de acá tenemos que medir 900 centímetros cúbicos. Ambos se mezclan en un recipiente para poder desinfectar la escupidera o la zona de donde se coloca el vaso para que el paciente se enjuague. Ahora, el formaldehído es un desinfectante de alto nivel, pero que actualmente está desaconsejado su uso debido a su alta toxicidad. Y los fenólicos se activan ante la presencia de materias orgánicas. Tiene un espectro bactericida, fungicida y virucida. Pueden ser absorbidos por materiales porosos, tales como el plástico, dejando residuos que producen irritación en las mucosas. Los fenólicos actualmente no se usan mucho, y si se usan, se utilizan en hospitales. El otro es el amonio cuaternario, que viene, por ejemplo, esta es una presentación del amonio cuaternario y se utiliza para la limpieza en los elementos no críticos, ¿verdad? Como el sillón dental, como las diferentes zonas donde está en contacto con el paciente o mobiliario. Ahora vamos a ver el empaquetado del instrumental. ¿Cómo empaquetar el instrumental? Entonces, se tiene que, en primer lugar, tratar al instrumental de una forma apropiada. Primeramente, realizar la limpieza de este instrumental que está contaminado mediante, como ya habíamos mencionado, el detergente enzimático, para poder eliminar correctamente todos los productos biológicos que están adheridos a este instrumental. Luego viene el proceso de desinfección, que está dado o se utiliza el glutaraldehído para poder realizar la desinfección de este instrumental. Luego viene el proceso de enjuague y luego secar el instrumental para luego poder colocarlo correctamente o empaquetarlo correctamente para esterilizarlo. Este proceso de empaquetado nos facilita el transporte, nos asegura que su esterilización quede por una semana como mínimo si está empaquetado correctamente. Asegura la esterilización de este instrumental. No se tiene que esterilizar un instrumental y dejarlo así, no, sin empaquetar. Se tiene que empaquetar. Si es que no se va a usar el mismo día, se va a usar al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Se tiene que empaquetar para asegurar que este material está estéril. Vamos a ver este video del proceso de empaque del instrumental. Acá pueden observar en el video que los objetos cortopunzantes
como por ejemplo la sonda periodontal, el explorador, los está colocando un algodón para poder empaquetar este instrumental. Ahí lo va a empaquetar solamente con el papel craft, no va a utilizar una caja metálica en este caso. Ahora coloca de esa forma eh, el papel craft de tal manera que se forme como un sobre, igual a las puntas de un extremo, del otro extremo, y comienza a envolver el instrumental. Se puede colocar algodón, se puede colocar gasa en las puntas del explorador, la sonda, del equipo básico de examen, que viene a ser el espejo bucal, el explorador, la sonda periodontal, la pinza de algodón. Una vez que haya dado 2 vueltas a ese papel craft, lo voltea para la zona posterior. Y como pueden ver ahí en la imagen, está doblando en las puntas para formar como una especie de una carta, de un sobre, y dobla el otro extremo de igual forma. Una vez que tiene superpuestas esas puntas, tienen que estar superpuestas para que pueda ingresar el sobre o la punta de la parte superior. Y de ahí voltea el papel craft y de ahí lo introduce en el sobre. Allí le puede colocar una cinta testigo. Una cinta testigo es una cinta especial que cambia de color cuando el material está expuesto a altas temperaturas, ¿no? Ahí solamente le está colocando una cinta más, pero si se tuviera a la mano una cinta testigo se puede colocar. Se coloca el tipo de material que es, no los materiales que van, si es equipo básico de examen, equipo de cirugía, equipo de periodoncia, y se coloca la fecha en la que se esterilizó. Si se tiene un material empaquetado, se tiene que esterilizar el mismo día. Entonces, ¿cuáles son el procedimiento? Como ya han visto en el video, ahora vamos a ver mediante estos gráficos, estos esquemas, el procedimiento, ¿no? El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al método de esterilización. En la mayoría de los casos se utiliza el papel craft por ser un papel de uso común y porque es más accesible. Entonces, como vemos en la figura 1, nosotros vemos que el material está en medio del papel craft. Este papel craft tiene que estar así en una forma de rombo con una punta para poder doblarlo nosotros de una forma adecuada y doblar la punta que da la persona que está preparando de tal manera que llegue al centro del paquete cubriendo el artículo, ¿verdad? Luego se dobla los laterales, un extremo derecho, el extremo izquierdo, de tal manera que ambos se superpongan. Se realiza el mismo procedimiento, no acá vemos que ambos extremos se están superponiendo. Y esa parte que queda acá, así, una especie de un triángulo, se tiene que doblar hacia el interior de tal manera que se forma un sobre y se debe fechar, se debe colocar la fecha, el tipo de instrumental que se está colocando y se puede colocar una cinta control o una cinta testigo para poder
saber sobre todo tener un control que si ese instrumental está esterilizado. Preparar paquetes de instrumentos de acuerdo a la actividad a la cual van a ser destinados, como por ejemplo, si vas a esterilizar un equipo de examen, colocarle eh, qué es el equipo de examen, qué va ahí, si es un equipo de profilaxis, operatoria, un equipo de cirugía periodontal o biopsia. Y todo paquete debe rotularse, se debe colocar el nombre del material que se va a procesar, la fecha, en la cinta más que esté, y si se tiene la cinta testigo, mucho mejor. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, mediante el chat voy a hacer yo una pregunta. La primera pregunta es, solo un papel craft si es una semana. Si ya se extiende a lo máximo 2 semanas, es doble papel craft. Ya más de eso ya se tendría que esterilizar de nuevo. Ahora existen también otros tipos de papeles, ¿no? Otros papeles, papel crepado, por ejemplo. Es otro tipo, pero el más común es el papel craft, solo una capa. Si se tiene que guardar, ¿no? 2 semanas a lo máximo sería doble papel. A ver, ¿tienen alguna otra pregunta? Claro, la manga es otro tipo también. La manga sí, la manga se puede reusar, no, la manga no se puede reusar. Hay una especie de bolsita, ¿no? Mejor dicho, para los que no conocen lo que es una manga, una especie de bolsita que viene con un autoadhesivo y otras que se utilizan una máquina para poder sellarla. Esa no se puede reusar, esa es de un solo uso. Por eso vienen como una especie de rollo para poder de ahí sacarlo. El Mis, papel craft tampoco se reutiliza, por si acaso, se desecha el papel craft, no se reutiliza. Ezequiel, adelante. muy buena ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Mi pregunta era la siguiente. A ver, yo he ido una vez así a una odontóloga y una dentista, lo decimos acá en provincia, y me preguntó si no tengo hepatitis B, algo de hepatitis cuando yo abrí la boca. ¿Y a qué se debe eso en cuanto a lo que es, y creo que lo hizo por algo de salud para ella o lo hace por prevenirme a mí? ¿Cómo es en eso? ¿O es recíproco? Quisiera saber eso. Eso es lo que me pregunto. Gracias. Sí, sí, eso sí es una pregunta básica que se tiene que hacer. Eso también vamos a tratarlo cuando veamos el tema de la historia clínica. En la historia clínica, toda persona que se va a atender a una clínica, ya sea particular, ya sea a un centro de salud o un hospital, se le tiene que hacer una historia clínica y en esa historia clínica va a ir detallado todas las enfermedades que tiene el paciente, no solamente preguntarle si tiene hepatitis B, hepatitis C, sino también si tiene otro tipo de patologías, tuberculosis, asma, lupus, otro tipo de patologías, de tal manera que se tenga un cuidado especial con esa persona. Ezequiel, sí. Sí, muchas gracias. Y esa inquietud también que tengo es, a veces me echaron un líquido y yo lo absorbí. ¿Ese líquido es dañino para uno mismo? ¿O Un líquido para en el vaso con agua.
No, con un chisguete para poder limpiar las caries y De un repente poco, es un un anestésico tópico. Si algo viene así, con algo un así. chilguete, es un anestésico tópico. Lo utilizan para no causarle mayor sensibilidad al paciente. Es como una anestesia, ¿no? Para poder realizar una limpieza del diente, una restauración, una curación. Aunque pero no hay problema si lo paso, porque yo me lo No, pasé. no, no, el anestésico tópico no hay problema, ¿no? Si es una pequeña parte, ¿no? Pero si ya es bastante, sí, se tendría que realizar algún lavado, pero si es pequeño, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Ya, gracias. Bertali Sánchez pregunta, ¿la pieza de mano también se esteriliza? Claro, la pieza de mano también se tiene que esterilizar, se tiene que esterilizar, porque a veces la pieza de mano, mm, hay una controversia, ¿verdad? Porque nosotros tenemos nuestra pieza de mano, cuando terminamos nosotros de realizar nuestro trabajo, nuestra jornada, ya sea de la mañana, ya sea de la tarde, se tiene que esterilizar esa pieza de mano, ¿verdad? O sea, empiezas tu jornada en la mañana, tu pieza de mano ya está esterilizada. Terminas tu jornada de la mañana y se tiene que esterilizar esa pieza de mano. Las piezas de mano son costosas, de tal manera que no se puede hacer, no cambiar cada vez que se utilice con el paciente, porque es una herramienta indispensable para poder tratar todo tipo ya sea de endodoncias para poder eliminar la caries, ya sea de restauraciones. Aunque sí se tendría que esterilizar en cada paciente que se utiliza porque está en contaminación con sangre, con la saliva. Entonces, pero muchas veces no se hace, solamente se desinfecta. Se desinfecta ya sea con este producto, ¿no? Ya sea con alcohol o ya sea con otro producto que habíamos visto, como el amonio cuaternario, por ejemplo. En el caso no se tenga dos o tres, cuatro piezas de manos para estar en constante cambio. Entonces, ya, sí, la temperatura ahorita vamos a ver, Bertali. Básicamente hay diferentes tipos de temperatura dependiendo del tiempo, dependiendo del tiempo. Si es en media hora son 180 grados centígrados, pero ahorita vamos a ver la esterilización. Acá a ver, con papel crepado, ¿qué tiempo dura el material? Es lo mismo que el papel crepé, el papel craft, perdón. Es lo mismo que con el papel craft. Si es solamente un solo papel, una semana. Si son dos papeles, doble, 2 semanas. El Bonsin se puede usar varios días, o sea, el Bonsin viene a ser el detergente enzimático. Ahora, el Bonsin sí se puede usar varios días, pero, o sea, terminas tu jornada, ya sea tu jornada del día, y se tiene ese Bonsin que ya está contaminado, se tiene que desechar y volver al otro día a utilizar otro detergente. Ahora, el detergente enzimático se tiene que diluir con agua, según lo que diga el fabricante, así que no es mucho lo que se va a gastar de Bonsin porque va a estar diluido con agua. Ahora, ¿hay alguna otra solución para remojar los instrumentos? Es decir, para la limpieza de los instrumentos. El Bonsin es lo más recomendable porque es un detergente enzimático, va a disolver los productos orgánicos que están adheridos en este instrumental. Aunque en algunos consultorios no utilizan este detergente enzimático, sino utilizan jabón líquido u otro tipo de detergente, ¿verdad? Sobre todo para ahorrar cuando es, por ejemplo, un lugar donde no tiene esta alternativa. El material que no es de uso frecuente, como los forceps y otros, cómo se empaquetan.
Se empaquetan en una caja metálica. Acá hay, perdón. Acá hay una caja metálica. Esta es una caja metálica. Se tiene que colocar en una caja metálica. A ver, perdón. Miren, una caja metálica es esto. Ahí se tiene que colocar el forceps o los que no son de uso común. Y esto de la misma técnica que les he mostrado para empaquetar, va allí. También se podría empaquetar en esas especies de mangas que vienen selladas, pero lo más recomendable es en eso, en la caja metálica para colocar todos los forces que se van a utilizar, que no, a veces no se usa uno, sino se utiliza varios. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ezequiel. Sí, Ezequiel. mis. Sí, sí, mis. Disculpe la pregunta, disculpe que sea tan preguntón, pero este de salud es muy interesante. Eh, Miss, usted mencionó entre el alcohol y otro líquido más para poder limpiar los instrumentos. Sí, o sea, el alcohol se utiliza Ujú. básicamente para el proceso de desinfección, pero no de los o sea, no de los instrumentos que están contaminados con saliva o con restos de sangre, por ejemplo. Para eso se utiliza el glutaraldehído y primero el Ah, detergente enzimático. glutaraldehído. Sí, mi Ajá. pregunta es la siguiente. Entre esos dos productos, el alcohol y el glutamino, algo por ahí, Ujú. ¿qué porcentaje de limpieza tienen los instrumentos para no tener bacterias? ¿Cuál es la diferencia y qué, o si se conoce que hay un 99%, un En noventa el por ciento? leído es aproximadamente un 90%, pero Ah, ok. en el alcohol es mucho menos, ¿no? Un 50%. Pero acá es indispensable saber que todo material que está contaminado con saliva, con sangre, que está en contacto con la boca del paciente, se tiene que, una vez realizado el proceso de limpieza y desinfección, se tiene que esterilizar. No se puede utilizar un instrumental si previamente no se ha esterilizado. No basta con realizar la desinfección y la limpieza, sino que tiene que pasar por un proceso de esterilización. Si no realizamos este proceso de esterilización, estamos contaminando, realizando una contaminación cruzada. Una contaminación cruzada es cuando la enfermedad que tiene un paciente se lo pasa a otro paciente o se lo pasa al profesional que lo está tratando, al asistente también. Bien, Gracias, gracias, interesante. ya. Acá dice Giovanna, ¿de qué manera empaqueto para que me dure un mes el material? El material, una vez empaquetado y esterilizado a lo máximo, se tiene que durar 2 semanas a lo máximo. Si ya pasa ese tiempo, se tiene que volver a esterilizar. No sé, a ciencia cierta, no hay una esterilización que dure un mes. Se pierde la esterilización. Se tiene que volver a esterilizar. Incluso ya dejando una semana, se tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Y volverlo a esterilizar para no confiarse. Muy bien, Giovanna. Entonces, vamos a ver la esterilización. Sí, con doble papel, 2 semanas a lo máximo. Y si es con un solo papel, una semana. Si se va a usar en el mismo día, puede ser solamente colocarlo ahí en la bandeja de cuando se va a esterilizar, pero si ya se va a usar al día siguiente, se va con papel. ¿Ya? Ahora vamos a ver este tema de esterilización, que es un tema corto,
pero muy importante para tener en cuenta sobre todo los tiempos para la esterilización. Ya, vamos a ver el tema de la esterilización en la odontología. El objetivo es que el participante de este diplomado comprenda las técnicas que son más usadas para la esterilización. Vamos a ver qué es la esterilización, los métodos de esterilización, los tiempos y el protocolo. Sí, es el mismo que vamos a ver ahorita, María. Introducción a la esterilización. La odontología moderna se ha visto transformada por la implementación de la esterilización. Hace algunos siglos no se utilizaba la esterilización, no se conocía esta técnica. Ahora, con la evolución de la tecnología en los últimos años se puede asegurar una mejor calidad de vida y salud para los pacientes, de tal manera que un paciente se sienta seguro de ser tratado en un consultorio, en una clínica. El concepto es el proceso mediante el cual se eliminan los objetos inanimados, todas las formas vivientes, y con ellas se logra destruir las formas vegetativas y esporas de los microorganismos. Cuando habíamos hablado de desinfección, habíamos dicho que se destruyen micobacterios tuberculosos, se destruyen hongos, virus, pero no las esporas. Acá en la esterilización ya se destruyen estos microorganismos que se llaman esporas, obteniéndose como consecuencia la protección antibacteriana de los instrumentos y materiales. Ahora, ¿cuáles son los métodos de esterilización? Hay dos tipos de métodos, primero físicos y químicos. En los métodos físicos tenemos el calor húmedo, el calor seco y el líquido. En los métodos químicos tenemos al gas y al plasma. En el calor húmedo tenemos las opciones, ¿verdad? Como el autoclave, a vapor saturado, en el calor seco el horno, el líquido, inmersión en glutaraldehído del 2%, inmersión en ácido paracético. Y dentro de los químicos tenemos el gas de óxido de etileno, gas de formaldehído, vapor de peróxido de hidrógeno, y el plasma de peróxido de hidrógeno, plasma de ácido paracético. Entonces, vamos a hablar del primer método, que es el autoclave, que es utilizado en odontología. Hay dos métodos utilizados en odontología, mejor dicho, dos técnicas. Uno es utilizado con el autoclave, con el calor húmedo, que consiste en vapor saturado bajo presión a altas temperaturas. Y la norma universal nos dice que debe usarse 121 grados centígrados a una atmósfera por 20 minutos. Esto es muy poco utilizado en el campo de la odontología. El más utilizado es el horno esterilizador, también llamado como calor seco. Es el más usado por la mayoría de los odontólogos. Y los tiempos que se utilizan son 30 minutos a 180 grados centígrados o 160 grados centígrados por una hora. Ahora, se tiene que tener un tiempo de calentamiento de este horno. Se tiene que tener un cuidado especial, tener a este horno calentando durante media hora de tal manera que alcance esa temperatura para luego colocar el instrumental. Ahora, a gas, ampollas de óxido de etileno vienen utilizándose desde 1949. Está en unas cámaras especiales de succión de gas para evitar la aspiración por el personal auxiliar, ya que tiene efectos tóxicos. Este gas
de óxido de etileno es muy poco utilizado. Mayormente, incluso en los hospitales utilizan el calor seco, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos de esterilización? Ya hemos dicho que los instrumentos críticos y los semicríticos, los críticos los que están en contacto con sangre y los semicríticos los que están en contacto con la mucosa del paciente. Estos ambos elementos se esterilizan en pupinil en calor seco, según estos tiempos que están señalados acá. 180 grados centígrados a 30 minutos, 170 grados centígrados 60 minutos, 160 grados centígrados a 120 minutos, 150 grados centígrados a 150 minutos, 140 grados centígrados a 180 minutos y 121 grados centígrados en 360 minutos. Ahora, para esterilizar las gasas o algodones es un tiempo reducido. Primero se esteriliza este material y después vienen a esterilizarse los instrumentos. Se tienen que calentar el horno solamente por 5 minutos a 130 grados centígrados y de allí se coloca los tambores o las gasas dobladas, los rollos de algodón que se van a utilizar para los procedimientos, solamente 5 minutos a 8 minutos máximo en 130 a 130 grados centígrados. Si se coloca más de ese tiempo, este material se quema. Por lo tanto, es solamente ese tiempo, 5 minutos como mínimo. ¿Cuál es el protocolo para esterilizar? Primero el prelavado del instrumental, ¿no? El prelavado es el remojo del instrumental en un detergente enzimático mediante una escobilla. Luego se retira los restos de cualquier partícula contaminante que haya quedado en este instrumental. Luego viene el proceso de inmersión en glutaraldehído. Se enjuaga y se seca. Luego se conecta la estufa vacía, se calienta así. Primero se calienta este pupinelo, este horno de calor seco, se tiene que precalentar, ¿no? A 180 grados centígrados por 30 minutos. Una vez que ya está caliente, se colocan los instrumentos que están empaquetados, otra vez a 180 grados centígrados por 30 minutos. Y transcurrido ese tiempo se desenchufa, se desconecta la estufa para permitir que este instrumental se enfríe. Ahora vamos a ver este video relacionado a la estufa. Pues ahí está colocando la temperatura, ¿verdad? Está colocando la temperatura, indica 180. Luego, este es un tipo de pupinel, luego hay otro, ¿verdad? Y este es el tiempo. El tiempo que le va a colocar, dependiendo de lo que es su temperatura. Si es 180, son 30 minutos. Primero se va a precalentar el horno. Este proceso de calentamiento del horno se puede realizar mientras nosotros estamos lavando el instrumental, mientras estamos desinfectando con glutaraldehído. Luego se coloca este instrumental rotulado en el horno, ¿ya? Y ya hemos dicho los tiempos. Se coloca en glutaraldehído por 20 minutos. No les había comentado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Pueden hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta, la hacen, por favor.
Giovanna Torres nos dice, ¿es necesario eglutar al leído? Sí, eso es un proceso que hay que seguir, ¿verdad? Primero la limpieza del instrumental contaminado, ¿no? El remojo primero de este instrumental, la limpieza y luego la desinfección con el glutaraaldehído para poder eliminar cualquier partícula microscópica que haya quedado adherida a este instrumental. Y de ahí ya viene el proceso de desinfección, perdón, de esterilización. Mientras que el horno se está calentando, podemos realizar este proceso. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo se tiene que esperar mientras el instrumental está en la bandeja con el glutarol leído, ¿no? Unos 20 minutos. Unos 20 minutos mientras el instrumental se desinfecta y se tiene que cambiar en cada jornada, sea en la mañana o en la tarde se tiene que cambiar. Dice Fernando, doctor, buenas noches. En algunos centros o clínicas usan tres tachos distintos con bolsas de color rojo, rojo para los elementos, desechos contaminantes, amarillo para cualquier desecho, no papeles, boletas, recetas que están mal logradas. Ya, amarillo para desechos semicontaminantes, negro. Si nosotros para asistir usamos mandilón, gorro y los guantes, ¿en qué color? Los guantes en tacho de color rojo. Todo lo que es contaminado en el tacho de color rojo. ¿Tienen alguna otra duda? Entonces, hemos visto tres temas que espero que les haya quedado claro, que es importante saber, tener un conocimiento amplio de estos temas. Es importante para proteger nuestra salud, para proteger la salud de nuestros pacientes, para proteger la salud de nuestros seres queridos también. Ana Jiménez, los cartuchos de anestesia, ¿en qué tacho se tiran? ¿El amarillo? Los cartuchos de anestesia, sí, en el amarillo, no en el negro ni en el rojo, en el amarillo.
si es de vidrio. Ahora, en el guardián, como les había mencionado, el guardián es como un contenedor de plástico que es apropiado para este tipo de materiales también, como por ejemplo los cartuchos de anestesia, no solamente para los bisturís o para las agujas, sino también para los cartuchos de anestesia, porque viene empaquetado y es ya de, es menos riesgoso que las personas que lo manipulen se puedan cortar. El babero del paciente, ¿a qué tacho se deposita? Si está contaminado con sangre, al tacho rojo. Si está, si no, en la mayoría de los casos solamente está limpio, ¿no? No ha habido ni agua, ni saliva, ni sangre, entonces se depositaría el tacho amarillo, pero si ya ves que está contaminado con sangre, con otro fluido, el tacho rojo. Las jeringas, las jeringas de resina va en tacho común. Las jeringas de resina, las jeringas de resina, o sea, las jeringas de resina que ya están utilizadas, que ya no tienen nada, que ya no tienen nada, al tacho amarillo, las jeringas de resina, porque en el tacho negro va cualquier papel o empaque de envoltura de alguna comida, algún producto, lo que es material médico al empaque amarillo porque hay personas inescrupulosas que pueden utilizar este tipo de productos para lucrar. ¿Qué tipo de alcohol es más recomendable para la esterilización? El de 70, el de 70 grados es el más recomendable. El agente que se recomienda para el sillón y para la zona donde no hay una contaminación, el amonio cuaternario, que viene en ¿no? un frasco tienes que utilizar igual todo proceso de desinfección se tiene que utilizar los guantes, guantes de hule para poder mm, tener un buen manejo y se utiliza el amonio cuaternario, pero ya para la escupidera, para toda esta zona que está contaminada, se utiliza el cloro diluido, como les había mencionado. Los restos de las placas radiográficas, eso va en el tacho amarillo, que no se puede tirar como residuo común ni como residuo contaminado, o sea, residuo biológicamente contaminado. ¿Alguna otra pregunta? Para lavar el instrumental, para lavar este tipo de instrumentales se tiene que utilizar guantes de hule, esos guantes gruesos de color amarillo o de otro color. Se tiene que utilizar porque a veces los guantes las manoplas o los guantes desechables a veces son muy delgados y puede ocasionar ciertas perforaciones en la piel. Se utiliza
Guantes de hule es mucho mejor, pero siempre teniendo cuidado en el momento de manejar, sobre todo los objetos cortopulsantes, teniendo especial cuidado con estos elementos para no lesionarnos la piel. Incluso se tiene que utilizar en el momento de la desinfección todo el equipo de protección, mascarilla, lentes, bata descartable para evitar cualquier contaminación. Todo consultorio odontológico debe estar impecable. No se puede permitir que haya elementos contaminados allí, desde la entrada, desde la recepción, hasta la parte donde se va a tratar al paciente, sobre todo la zona de trabajo que viene a ser el sillón, ¿no? La unidad dental. Toda esa parte debe estar muy desinfectada, muy limpia. Incluso después de tratar a cada paciente, el asistente es responsable de desinfectar toda esa zona, de desinfectarlo correctamente para que pueda entrar a tratarse el otro paciente. No se puede llamar a un paciente si previamente no se ha desinfectado toda esa zona de trabajo, toda la unidad dental, las cosas que se han utilizado. Se tiene que tener cuidado especial en el momento de utilizar algún instrumental, ¿no? Retirarlo y conservarlo, ponerlo en el lugar exacto o apropiado para su desinfección. ¿Cómo se realiza la desinfección de las piezas de mano micromotor? Estas piezas se utilizan ya sea con alcohol, se puede desinfectar con una gasa embebida en alcohol o una torunda de algodón embebida en alcohol, o también con unas toallitas desechables que vienen con amonio cuaternario o con el amonio cuaternario que viene en una especie de botella para poder embeber un algodón, una gasa con el amonio cuaternario. Ahí se puede esterilizar de esa forma. No se recomienda utilizar lejía o cloro para desinfectar esta pieza de mano, el micromotor, por ejemplo. No se recomienda utilizar cloro ni lejía, ¿no? Porque puede quedar adherido unas partículas a estos motores. Se puede sumergir en jabón enzimático. Sí, una vez que ya se ha realizado la jornada, ya sea la media jornada de mañana o de tarde, sí se puede sumergir en jabón enzimático para poder limpiarlo, poder desinfectarlo adecuadamente y de ahí ya vendría el proceso de esterilización. El remojo en el jabón enzimático, recuerden que hay un prelavado es un remojo de unos 5 minutos y luego ya viene con la escobilla la limpieza, ¿verdad? Y después ya pasa el glutaraldehído 20 minutos y ya pasa el empaquetado y ahí el tiempo que es para la esterilización. Las piezas de mano sí se deben esterilizar, ya sea en esa manga que viene con el autoadhesivo o si no ponerle en papel craft, pero después de la jornada, es decir, después del trabajo de la mañana, del trabajo de la tarde.
Muy bien, estimados participantes, estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Los espero el próximo lunes para tratar el siguiente tema. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora. Ya, gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Ya, gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Excelente clase, doctora. Gracias.